Un cordial saludo, soy Roberto Carlos Torres Peña, tengo 44 años y nací en el municipio del difícil Ariguaní, Magdalena. Soy licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas, egresado de la Universidad del Magdalena. Tengo maestría en Matemáticas, egresado de la Universidad del Norte, y doctorado en Educación Matemáticas, egresado de la Universidad Antonio Nariño. Tengo alrededor de 17 años de experiencia como docente en el área de matemáticas, pero la mayoría de mi experiencia la tengo en cursos de educación superior. En la educación básica y media tengo alrededor de 6 años y me he desempeñado también como tutor del programa Todos a Aprender, que es un programa del Ministerio de Educación Nacional que busca el mejoramiento de la calidad educativa en la educación básica primaria. Mi tarea realmente ha estado dirigida al acompañamiento de docentes en la mejora de su práctica de aula. También he participado en la elaboración de documentos para registro calificado de programas de pregrado y posgrado en educación matemática. Mi área de trabajo es la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento matemático y dirijo una línea de educación matemática en un grupo de investigación. La mayoría de mis trabajos están dirigidos a la intervención educativa. Es decir, más que diagnosticar o investigar acerca de los problemas de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, lo que estamos haciendo es planteando estrategias didácticas para resolver problemas en el aula, que parten de la reflexión personal de los docentes acerca de los desempeños y de su propia práctica. También vale la pena decir que mi trabajo de tesis doctoral, que tenía que ver con el desarrollo del pensamiento probabilístico en estudiantes de ingeniería, me llevó a ser nominado al Premio Internacional Simón Bolívar por la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa. A continuación, quiero presentarles mi propuesta de desarrollo curricular en el marco de la convocatoria para ocupar plazas docentes de la Universidad del Magdalena. Esto lo voy a hacer en el marco de un curso de lógica matemática, el cual he propuesto que debería tener 3 créditos y distribuidos de la siguiente manera: 3 horas de acompañamiento directo en el aula de clase y 6 horas de aprendizaje autónomo. Es decir, el curso se va a desarrollar en un total de 144 horas. Las competencias que se pretenden desarrollar son capacidad para formular, plantear, refutar argumentos haciendo uso del lenguaje matemático, capacidad para juzgar la validez de un argumento, capacidad para comunicarse adecuadamente en el lenguaje de las matemáticas y capacidad para hacer abstracciones, generalizaciones, análisis y síntesis. Los aprendizajes que se pretenden lograr con este curso son 3. Lo primero que se espera es que el estudiante simbolice proposiciones simples o compuestas presentes en revistas, periódicos u otros medios, haciendo uso del lenguaje de la lógica matemática, de modo que le permita verificar su veracidad o la validez de los argumentos. Además, se busca que el estudiante formule juicios, conjeturas, razonamientos y haga deducciones o refutaciones a partir de argumentos en el contexto de las matemáticas o en el contexto de la cotidianidad, teniendo en cuenta el lenguaje de la lógica proposicional. Además, se pretende que el estudiante sustente conjeturas, procedimientos o razonamientos, plantee y justifique la validez de argumentos en el contexto de la matemática o en el contexto de las otras ciencias, haciendo uso del lenguaje de la lógica de primer orden o lógica de predicados, o también, como se le conoce, lógica cuantificacional. Voy a presentarles a continuación las evidencias, actividades y estrategias pedagógicas relacionadas con el primer resultado de aprendizaje. El estudiante va a evidenciar que ha logrado el resultado de aprendizaje a través de un taller escrito, la participación en el debate oral en clases, la participación en foros virtuales, y para ello se tendrá en cuenta la calidad de las intervenciones. Las actividades de aprendizaje van a ser un taller y un foro virtual, un taller donde el estudiante va a identificar, simbolizar, representar y determinar la validez de proposiciones simples o compuestas y de argumentos que se encuentren presentes en revistas, periódicos u otros medios. ¿Con qué estrategia pedagógica vamos a apoyar la actividad? Hombre, lo vamos a hacer a través del debate en clases, las exposiciones magistrales y los foros virtuales. Los contenidos de aprendizaje asociados a las actividades y a los aprendizajes esperados son los siguientes. La primera unidad temática es el lenguaje de la lógica proposicional. Eso se hará entre la primera y quinta semana. De la semana 6 a la semana 11 se trabajará el cálculo proposicional, que tiene que ver todo con la deducción proposicional, reglas de inferencia, validez de argumentos, falacias, etc. Y finalmente, de la semana 12 a la semana 16 se trabajará la tercera unidad, que tiene que ver con la deducción cuantificacional. Es todo eso que tiene que ver con la lógica de predicados. Entonces ahí se van a ver lo que son las fórmulas bien formadas, enunciados con cuantificadores, los silogismos
y la deducción cuantificacional. Vale la pena resaltar que la evaluación es un proceso permanente, formativo y continuo que se hará durante todo el desarrollo del curso. Sin embargo, eso no riñe con que se hagan evaluaciones para verificar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje. Entonces haremos uno en la quinta semana, otro en la semana 11 y otro en la semana 16. Para mayor información pueden consultar el microdiseño que se encuentra adjunto a esta propuesta. El desarrollo de las actividades en el aula de clase lo vamos a dividir siempre en tres momentos. Un primer momento, que es el momento de apertura, donde vamos a activar los saberes previos y a motivar por el nuevo aprendizaje. Luego vendrá un segundo momento, que es el momento de desarrollo, donde se hará la conceptualización. Es decir, ahí se van a desarrollar los conceptos, ideas, fórmulas, procedimientos necesarios para alcanzar el aprendizaje. Finalmente, en el tercer momento se hará la valoración de que el aprendizaje ha sido alcanzado. Eso está acompañado de la evaluación formativa. Los estudiantes podrán dar cuenta de si alcanzaron, cuáles fueron las dificultades, etc. Este tercer momento es un momento para hacer realimentación y retroalimentación. Les presento a continuación la rúbrica para evaluar el primer resultado de aprendizaje. Lo he dividido en 4 niveles: nivel inferior, básico, satisfactorio y alto. En el nivel inferior se van a encontrar aquellos estudiantes que no alcanzaron el aprendizaje. Y son aquellos que entienden cuando un enunciado es una proposición, sin embargo no es capaz de identificarla y representarla si la encuentra presente en algún medio. En el segundo nivel vamos a encontrar aquellos que identifican proposiciones simples presentes en revistas, periódicos u otros medios, sin embargo tienen dificultades para su simbolización y la determinación de su validez o su valor de verdad. En el nivel satisfactorio vamos a encontrar aquellos estudiantes que identifican proposiciones, pero ya no solo simples, sino que también compuestas, las simbolizan y determinan su valor de verdad. Sin embargo, ellos no son capaces de proponer proposiciones simples y compuestas que guarden coherencia lógica. Y finalmente, en el nivel superior se van a encontrar aquellos estudiantes que interpretan y simbolizan proposiciones simples y compuestas presentes en cualquier medio. Las simbolizan y son capaces de determinar su valor de verdad y la validez de los argumentos. Con base a esto se hará la evaluación del primer resultado de aprendizaje. Bueno, teniendo claro lo que se va a desarrollar en el curso, entonces vamos a la primera unidad, que tiene que ver con el lenguaje formal, la sintaxis y semántica de la lógica proposicional. Lo invito a reflexionar un poco sobre expresiones que escuchamos muy frecuentemente. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que ha escuchado a una mujer decir todos los hombres son iguales? O escuchar a una persona decir todos los políticos son mentirosos. ¿No creen que esos argumentos o esas afirmaciones carecen de validez universal? ¿Qué se debe tener en cuenta para poder afirmar que todos los hombres son iguales? ¿Qué se debe tener en cuenta para aceptar como válido todos los políticos son mentirosos? ¿Acaso hemos hecho pruebas a todos los políticos y hemos detectado que son mentirosos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta para nosotros aceptar la veracidad de una afirmación y la validez de un argumento? Bueno, eso es lo que vamos a aprender en este primer momento. Para ello he tomado un pantallazo de la página de la revista Semana y quiero resaltar un artículo. El artículo hace referencia a la intervención del presidente Gustavo Petro en la Cumbre Mundial Ambiental de las Naciones Unidas. Dice así textualmente: la crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos, afirma el presidente. Es hora de valorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón, dijo Petro. Así relata el artículo. La revista también presenta otro argumento desde otra cara de la moneda. Dice: la intervención del mandatario generó varias reacciones, entre ellas la del ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. Dice el ex candidato: presidente Petro, ¿no será mejor hacer una transición energética irresponsable? Prescindir a corto plazo del petróleo y del carbón llevará a Colombia a niveles de miseria. ¿Sabía usted que Colombia solo aporta el 4% de gases de efecto invernadero en el mundo?
Entonces aquí encontramos también argumentos ahora en contra de las afirmaciones del presidente en la Cumbre Mundial Ambiental. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces como actividad? Vamos a reunirnos y vamos a reflexionar acerca de esas expresiones, pero de forma razonada. Vamos a tratar de determinar la verdad de las afirmaciones y la validez de los argumentos. La tarea que ustedes van a presentar es la siguiente. Van a justificar, argumentar o refutar la veracidad de las afirmaciones y la validez de los argumentos presentes en el artículo. Y para ello van a tener en cuenta las siguientes preguntas orientadoras. ¿Cuáles de las afirmaciones se consideran verdaderas o falsas? ¿Cómo podría saberse? ¿Son o no válidos los argumentos? ¿Y cómo podría saberse? Entonces, manos a la obra. Muy bien. Para el desarrollo de la actividad, miren que se hace necesario buscar información que nos permita determinar si las afirmaciones son o no son verdaderas. Por ejemplo, podríamos buscar información acerca de los efectos de los hidrocarburos en el cambio climático. Por ejemplo, aquí encontramos un dato en Amnistía Internacional. La quema de combustibles fósiles como petróleo y carbón representan más del 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Ese es un dato que nos podría ayudar a reforzar o a refutar una de las afirmaciones. Otro. Dice, el cambio climático causará más de 250.000 muertes entre el año 2030 y 2050. Pero vamos por el otro lado. ¿Y cuánto aporta la minería a la economía? Dice Natalia Gaviria en un foro que aunque la minería solo aporta el 2% al Producto Interno Bruto, esta industria representa 1 de cada 3 dólares de las exportaciones, el 15% de la inversión extranjera directa, 160.000 empleos directos y cerca de 700.000 empleos indirectos. Datos, ¿verdad?, para refutar o corroborar las afirmaciones o los argumentos del artículo. Se noten que no es lo mismo aceptar la verdad o validez de un argumento simplemente haciéndolo por pasión o por ideología. Es mejor hacerlo de forma razonada. Y en eso te ayuda el curso de lógica matemática. Pasamos entonces al segundo momento, que es el momento de conceptualización. Aquí vamos a estudiar las definiciones que se necesitan para poder abordar la situación. Cuáles son los conceptos, las habilidades, las competencias, los procedimientos para nosotros poder determinar si una proposición es verdadera o es falsa y si un argumento es válido o no lo es. Por cuestiones de tiempo, voy a dejar mi presentación hasta aquí, pero lo que sigue es el desarrollo de los conceptos y finalmente la valoración del aprendizaje. Esta ha sido mi presentación, espero que sea de su agrado.